Hay momentos en la vida que nos desestabilizan por completo. Momentos que no siguen la lógica del tiempo, ni obedecen a cualquier explicación racional. Todo parece normal, hasta que aparece esa persona. Basta una mirada, un cruce de ojos en un lugar cualquiera, un café, una calle, una sala silenciosa, y algo dentro de ti se rompe o se activa, como una puerta que llevaba siglos cerrada, y de pronto se abre sin aviso. El corazón se acelera sin causa, las manos sudan, la garganta se cierra. Esa persona no es cualquier persona. Es alguien que tu alma ya conocía mucho antes de que tu cuerpo naciera. Los espíritus no aman una sola vez. Según explica Allan Kardec en el Libro de los Espíritus, el alma es inmortal y transita por múltiples existencias. A través de la reencarnación, volvemos una y otra vez, aprendiendo, reparando errores, encontrando de nuevo a aquellos que marcaron nuestro pasado espiritual. Y entre todos esos encuentros, el más fuerte, el más profundo, es sin duda el del amor que quedó inconcluso. Ese amor que no murió, solo se postergó. Antes de que continuemos con este increíble viaje, dime, ¿crees que el amor de tu vida reencarnó en esta generación? ¿O ya encontraste al amor de tu vida en esta encarnación? Responde en los comentarios, porque tu historia es muy importante para nosotros. Y también dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. En una vida anterior, tal vez fueron esposos, amantes secretos, almas, gemelas separadas por la guerra, el orgullo o incluso por la muerte trágica. Algo impidió que ese amor se consumara plenamente. Tal vez hubo traición, tal vez hubo una promesa hecha con lágrimas y sangre. Te buscaré más allá de la muerte. Esa promesa no se pierde en el viento. El universo la escucha, y en una vida futura, prepara el escenario exacto para que esas almas se reencuentren. No por capricho, no por romance, sino porque es necesario, porque la herida quedó abierta y necesita cerrarse. Cuando ese reencuentro sucede, no hay palabras que lo describan. Es como si un hilo invisible jalara tus entrañas hacia el otro. Puedes estar casado, puedes ser una persona racional, fría, lógica, pero ante ese ser, todo se derrumba. No sabes por qué, pero quieres llorar al mirarle. Sientes miedo, ternura, una atracción que te asusta. Y lo más extraño, tienes la certeza de que ya lo conoces. No puedes explicar de dónde, pero sabes que esa persona ha estado contigo, en otra parte, en otro tiempo. Los espíritus elevados, como nos enseña Chico Xavier a través del espíritu Emmanuel, no olvidan los compromisos verdaderos del alma. El amor auténtico, aquel que se basa en la afinidad espiritual, no muere jamás. Puede adormecerse por siglos, pero siempre encuentra su camino de regreso. Ese es el misterio del reencuentro kármico. No depende de la memoria cerebral, sino de la memoria espiritual. Y esta es infalible. Graba emociones, miradas, palabras, no dichas, promesas incumplidas. Por eso, al reencontrar a ese antiguo amor, el cuerpo tiembla, pero el alma sonríe o llora. La médium Yvonne do Amaral Pereira, en sus relatos profundamente conmovedores, describe cómo algunos espíritus, al regresar al plano físico, son guiados por la necesidad de reencontrar a ciertas almas para cumplir con su plan evolutivo. A veces, ese reencuentro es dulce, lleno de reconocimiento y luz, pero en otras ocasiones viene cargado de sombras, celos irracionales, atracción destructiva, relaciones que comienzan con una fuerza arrolladora y luego se tornan caóticas. ¿Por qué? Porque no todo lo que vuelve está curado. A veces lo que regresa es la oportunidad de reparar lo que una vez destruiste. Divaldo Franco afirma que muchas relaciones intensas
marcadas por emociones desbordadas, son vínculos de otras vidas que retornan para ser sanados. El amor kármico no siempre es armónico. Puede ser un campo de batalla emocional, donde los dos espíritus, aún heridos, buscan inconscientemente equilibrar la balanza. Y ese proceso no es suave, es profundo, doloroso, transformador, como un fuego que purifica mientras quema. Hay personas que, al reencontrarse con ese amor de otra vida, sienten un terror inexplicable, un miedo a perder, a fallar, a sufrir. No, comprenden por qué esa emoción nace tan de pronto, tan intensa. Es el alma reaccionando al recuerdo no verbalizado del pasado. Un pasado que quizás terminó en tragedia, una separación forzada, un asesinato, un suicidio, una traición. Todo eso deja marcas en el espíritu, marcas que resurgen cuando la otra alma vuelve a aparecer. Pero esta vez, no como un castigo, sino como una segunda oportunidad. ¿Y cómo reconocer si ese encuentro es kármico? Hay señales. La primera, la intensidad. No hay tibieza en una conexión kármica. Es un rayo, una tormenta, un despertar. La segunda, la sensación de familiaridad. No importa cuánto tiempo pasen juntos, desde el primer instante hay confianza, conexión, entrega. La tercera, el cambio interior. Ese encuentro te transforma, te confronta contigo mismo, saca lo mejor y lo peor de ti. Es un espejo, y lo que ves puede asustarte. Lo más desconcertante es que, incluso si decides alejarte, algo te sigue atando. Los sueños, los pensamientos, constantes. Las señales que parecen perseguirte, es como si el universo entero conspirara para unirlos. Y quizás sí lo está haciendo, porque el reencuentro no es casual. Es una llamada espiritual, una cita sagrada con el destino, una prueba, una deuda, una puerta que se ha vuelto a abrir, y esta vez no podrás ignorarla. ¿Quién fue esa persona en otra vida? ¿Qué quedó pendiente entre ustedes? ¿Un amor truncado? ¿Un perdón no concedido? ¿Un sacrificio silencioso? Las respuestas no están en los recuerdos de tu mente, sino en las emociones profundas que esa presencia despierta. Y ahora que ha vuelto, lo inevitable comienza. El pasado ha regresado, disfrazado de presente, pero con la misma intensidad, con el mismo fuego. Porque cuando un amor de otra vida regresa, nada vuelve a ser como antes. Amores que el alma no olvida. Existen amores que no se apagan con el tiempo. Amores que desafían la lógica del olvido, que sobreviven a la distancia, a la muerte, al silencio de los siglos. Son amores que quedan tatuados en el espíritu, más allá de la carne, más allá de las palabras, más allá del final. No todos los amores que vivimos en esta vida comienzan aquí. Algunos ya tienen historia, una historia escrita en otra época, en otro cuerpo, en otro mundo. Y aunque los rostros hayan cambiado, aunque las circunstancias sean otras, el alma recuerda, siempre recuerda. Allan Kardec, en su obra El cielo y el infierno, nos explica que los lazos de afecto verdadero no se pierden con la desencarnación. El espíritu, al desprenderse del cuerpo, conserva sus sentimientos, sus pasiones, sus afectos. Así, aquellos que se amaron con sinceridad, con profundidad, con entrega, vuelven a encontrarse en otras vidas, guiados por la fuerza invencible de ese lazo. Porque el amor real no muere, solo se transforma, solo se duerme, hasta que el destino le llama otra vez. La médium Yvonne do Amaral Pereira describió en sus relatos espirituales cómo el alma, incluso al reencarnar en un nuevo cuerpo, puede experimentar una melancolía profunda, un anhelo sin nombre, un vacío que no tiene causa aparente. En muchos casos, ese vacío proviene de un amor que quedó en otra existencia, una conexión intensa que fue interrumpida, una relación cortada, de forma abrupta por la muerte, por la traición o por un sacrificio doloroso. Y así, al volver a la vida física,
El alma busca inconscientemente a ese ser perdido. Lo busca en rostros, en abrazos, en sueños, sin saber que está buscando una parte de sí misma. ¿Y qué sucede cuando ese amor aparece? No siempre se manifiesta, como un cuento de hadas. A veces llega envuelto en tormenta, en conflicto, en contradicción. Puede que esa persona ya esté comprometida. Puede que haya una diferencia de edad, de cultura, de realidad social. Todo parece impedir que estén juntos. Pero el alma no entiende de obstáculos. Ella reconoce, ella recuerda. Y entonces nace el caos. Porque cuando el alma reconoce un amor antiguo, no espera. Siente, llama, sufre y exige una respuesta. Chico Xavier, a través del espíritu Emmanuel, reveló que muchos de los grandes dramas pasionales que vemos en la tierra tienen raíces profundas en vidas pasadas. Amores que fueron destruidos por el egoísmo, por los celos, por la violencia, y que regresan para encontrar la redención. A veces esas almas vuelven para amarse de forma más elevada. Otras veces, para aprender a soltar, a perdonar, a desapegarse. No todo amor del pasado debe ser repetido, pero todo amor verdadero debe ser comprendido. Divaldo Franco también ha hablado sobre esto en sus conferencias, explicando que el amor espiritual, cuando es real, tiene una fuerza magnética que trasciende el espacio y el tiempo, incluso si las almas reencarnan en diferentes países, en cuerpos con géneros distintos o en realidades opuestas. Si hay una conexión pendiente, la vida se encargará de unir sus caminos. A veces, es solo para un instante, otras veces, para toda una vida. Pero ese encuentro siempre tiene un propósito, y ese propósito, casi siempre, es la evolución. María Fernández Colavida, reconocida médium española, transmitió en sus psicografías la historia de dos almas que se amaron en la Edad Media y que, siglos después, se reencontraron en un hospital del siglo XX. Él como médico, ella como paciente terminal. Solo estuvieron juntos por semanas, pero en ese breve tiempo, todo el amor que una vez quedó suspendido pudo manifestarse con ternura, con lágrimas, con un adiós digno. No se necesitó una vida entera. Solo bastó el reconocimiento silencioso, la mirada que dice: «Te encontré. Gracias por volver». A veces, esos amores que el alma no olvida se expresan en sueños. Personas que nunca hemos visto en esta vida, pero que aparecen en nuestros sueños una y otra vez. Rostros que nos son familiares, que nos abrazan con una intensidad inexplicable. Al despertar, sentimos nostalgia, una tristeza dulce, como si hubiéramos regresado de un lugar donde fuimos realmente amados. En muchos casos, esos sueños no son producto del azar, son recuerdos del alma, fragmentos de otras vidas que emergen en el inconsciente como susurros del pasado. En ocasiones, el alma no solo recuerda con amor, también recuerda con culpa, porque no todos los amores del pasado fueron puros. Algunos fueron posesivos, destructivos, tóxicos, y ese dolor quedó impregnado en el espíritu. Por eso, al reencontrar a esa persona, surge una mezcla de amor y miedo, de deseo y culpa, de pasión y rechazo. Es el alma enfrentándose a su propia sombra, intentando sanar lo que antes no supo amar con sabiduría. Y es ahí donde el libre albedrío entra en juego. El reencuentro espiritual no es una condena, es una oportunidad, una nueva posibilidad de hacer diferente, de amar sin herir, de estar sin poseer, de cuidar sin controlar. Porque amar de verdad no es repetir los errores del pasado, sino aprender a amar con luz, con conciencia, con entrega limpia. Y esa es la misión más difícil que una alma puede tener. Pero ¿cómo saber si el amor que sientes es uno de esos que el alma no olvida? Escucha tu interior. No se trata solo de mariposas en el estómago o de química física. Se trata de algo más profundo.
Una paz que no puedes explicar. Un magnetismo que te arrastra. Una tristeza que aparece sin razón cuando esa persona se aleja. Y, sobre todo, una sensación de haber vuelto a casa cuando estás a su lado. El alma no olvida a quien le enseñó a sentir. El alma no olvida a quien le mostró el dolor. El alma no olvida a quien fue parte de su historia, incluso cuando esa historia se escribió en otra vida, con otras palabras, en otro idioma, en otra piel. El alma no necesita pruebas, solo necesita mirar. Y en ese instante, cuando todo el cuerpo tiembla y el corazón parece recordar un nombre antiguo, sabrás que ese amor no es nuevo, que ya lo viviste, que ya lo perdiste y que ahora ha vuelto. El peso de las promesas hechas al pie de la muerte. Hay momentos en la existencia del alma en que el tiempo parece detenerse. Y uno de esos instantes, tal vez el más marcante, es cuando la muerte se aproxima y nos arranca las palabras más sinceras. En ese limbo entre el último suspiro y el silencio eterno, se hacen promesas que van más allá del cuerpo. Promesas hechas con lágrimas, con desesperación, con amor desbordado que se sellan en el espíritu como fuego en la piel. No son simples frases, son pactos que atraviesan el umbral entre esta vida y la siguiente, y que se convierten en cadenas invisibles que el alma arrastra sin recordar por qué, hasta reencontrarse con aquel a quien le juró algo eterno. En los relatos de la médium Ivonne do Amaral Pereira, especialmente en su obra Memorias de un suicida, hay testimonios estremecedores de espíritus que al momento de partir, ataron sus destinos a otros seres por amor, por culpa o por remordimiento. Te esperaré más allá de la muerte, nunca te olvidaré. Si no somos en esta vida, lo seremos en la próxima. Palabras así pronunciadas con emoción intensa generan vibraciones poderosas que quedan registradas en el periespíritu, esa envoltura sutil que conserva las memorias del alma. Y cuando el alma reencarna, esa promesa se convierte en un llamado, un eco lejano que impulsa sus pasos sin que ella comprenda por qué se siente atraída, culpable o angustiada frente a alguien que acaba de conocer. Allan Kardec, en el libro de los espíritus, ya nos advertía que los compromisos asumidos por el espíritu tienen consecuencias, y que ninguna palabra cargada de intención se pierde en el vacío. Si una promesa fue hecha en el umbral de la muerte, es probable que haya sido sellada con un sentimiento tan intenso que su energía se perpetúe vida tras vida. El alma comprometida se ve atraída hacia quien le fue prometido algo, y muchas veces se ve envuelta en situaciones de dolor, de apego, de dependencia emocional, como si el pasado se repitiera en un ciclo del que no sabe cómo escapar. Imagina a dos amantes separados por una tragedia. Uno de ellos muere en los brazos del otro, y antes de partir susurra entre lágrimas: «Júrame que volverás a encontrarme, que nunca me dejarás». La otra persona, destrozada, responde sin pensar: «Te buscaré aunque tenga que cruzar 1000 vidas». Esa escena, tan dramática como frecuente en la historia de la humanidad, deja una marca indeleble. Al reencarnar, esas dos almas pueden volver a cruzarse, y aunque hayan cambiado sus rostros, sus géneros, sus circunstancias, sentirán una atracción que va más allá de lo físico, algo magnético, inexplicable, dolorosamente familiar. El inicio de una historia que no comenzó en esta vida y que quizá tampoco termine en ella. Chico Xavier, a través de sus mensajes psicografiados, reveló numerosos casos de espíritus que tras hacer promesas en el lecho de muerte, volvieron a encontrarse en condiciones muy difíciles. Uno enfermo, el otro como cuidador, uno solitario, el otro comprometido, uno en búsqueda constante, el otro sin memoria de lo que siente. Esa asimetría genera conflictos emocionales profundos, porque la promesa vibra en el alma, pero la razón no la comprende. Y entonces, el alma ama sin saber por qué, sufre sin razón aparente.
Se apega con una fuerza que asusta, como si temiera perder algo que ni siquiera recuerda haber tenido. Divaldo Franco, en sus innumerables conferencias, ha enseñado que el amor mal canalizado puede volverse una prisión y que las promesas hechas al borde de la muerte, si no se basaron en la sabiduría espiritual, pueden generar obsesiones en el plano astral. Espíritus que no aceptan la partida del ser amado pueden mantenerse en estado de perturbación, esperando, durante décadas o siglos, una reencarnación que les permita retomar esa relación interrumpida. Pero lo que olvidan es que la evolución del alma no siempre permite repetir historias. A veces, el reencuentro ocurre para que uno libere al otro, para que la promesa se rompa, para que la libertad reine donde antes existió la dependencia. María Fernández Colavida también narró, en sus experiencias mediúmnicas, cómo algunas almas, por juramentos desesperados, volvieron a encontrarse en relaciones cargadas de dolor, celos o posesividad. No siempre el reencuentro es armonioso. A veces, es un ajuste de cuentas, un acierto de energías descompensadas que buscan, en el presente, reparar los excesos del pasado. Es el caso de aquellas personas que sienten que no pueden abandonar una relación tóxica, como si algo las mantuviera unidas más allá de la lógica. Puede que no sea amor, puede que sea una promesa no cumplida, latiendo en lo profundo del inconsciente espiritual. En los registros espirituales, hay historias de promesas selladas con sangre, con lágrimas, con desesperación, pactos de amor eterno, de unión inquebrantable, de fidelidad hasta más allá de la muerte. Pero el alma evoluciona, cambia, aprende, y lo que fue verdadero en un tiempo, puede no serlo en el siguiente. El problema es que muchas veces, por lealtad a una emoción del pasado, el alma se niega a seguir adelante, se estanca, se ata a personas o situaciones que ya no están alineadas con su nueva jornada, y sufre, porque el amor verdadero nunca encarcela, libera. Por eso, es importante comprender que las promesas hechas al pie de la muerte no son leyes eternas, son expresiones del alma en momentos de vulnerabilidad extrema, pero no deben convertirse en condenas perpetuas. Amar no es prometer eternamente. Amar es respetar el camino del otro. Amar es aceptar que todo tiene su tiempo, incluso los reencuentros espirituales, y que algunas promesas, aunque nacieron del amor, deben ser transformadas en libertad para que el alma siga su curso. Cuando una persona se encuentra en esta vida con alguien por quien siente una lealtad irracional, una tristeza profunda al alejarse, o una necesidad de proteger sin motivo claro, puede estar frente a alguien a quien le prometió algo al pie de la muerte. El cuerpo no recuerda, pero el alma jamás olvida el peso de sus palabras finales. Y ese peso puede ser una carga o una bendición, dependiendo de cómo se gestione en la nueva existencia. Cuando la felicidad se convirtió en una deuda. Hay historias de amor que comienzan con una luz tan intensa que deslumbra el alma. Todo parece perfecto. La conexión, las palabras, los gestos, la sincronía mágica de los encuentros. Es como si el universo hubiese tejido cuidadosamente cada detalle para que ese amor floreciera. Pero lo que muchos no saben es que, en ciertos casos, esta felicidad repentina e intensa es apenas el reflejo de un pasado no resuelto, un eco lejano de otra vida, donde promesas, culpas o sacrificios profundos quedaron suspendidos en el tiempo, aguardando el momento del reencuentro. La dicha, entonces, no es solo dicha, es el preámbulo de un reajuste espiritual. Y así, sin que uno lo sepa, la felicidad se transforma silenciosamente en una deuda que debe ser saldada. En la obra de Allan Kardec, El libro de los espíritus, se afirma que los lazos de simpatía entre los espíritus sobreviven a la muerte, y las afinidades pueden reencontrarse en sucesivas existencias. Sin embargo,
Cuando esas afinidades están impregnadas de desequilibrio, de promesas no cumplidas o de errores graves, el reencuentro se torna escenario de redención. Lo que en la superficie parece una historia de amor intensa, en las profundidades espirituales es muchas veces una misión de reparación, una deuda que uno contrajo con el alma del otro, y que ahora vuelve a cobrar su precio, no con palabras duras o castigos explícitos, sino con emociones densas, culpas inexplicables y pruebas que desafían incluso los sentimientos más nobles. Medium Yvonne do Amaral Pereira, en su obra Memorias de un suicida, retrata con dramatismo el destino de aquellos que, por no saber amar con equilibrio, terminan encadenando a otros al sufrimiento. Muchos personajes de sus relatos reencarnan al lado de quienes amaron profundamente, no para revivir la alegría de tiempos pasados, sino para sanar las heridas que dejaron abiertas. La felicidad inicial es apenas una reminiscencia, un espejismo dulce que pronto es reemplazado por el peso de las culpas antiguas, los celos incontrolables, las desconfianzas que brotan sin causa aparente. Todo porque el alma recuerda lo que la mente aún no ha logrado entender. Imaginemos una pareja que se encuentra en esta vida después de siglos separados. En el pasado, uno abandonó al otro, causándole un dolor tan profundo que el alma herida decidió no perdonar. El que causó el daño, al reencarnar, es atraído como un imán hacia aquella alma. Y cuando finalmente se encuentran, surge una pasión arrebatadora, una conexión inexplicable. Pero con el tiempo, la relación comienza a deteriorarse. Surgen conflictos, desequilibrios, lágrimas. El amor se torna sufrimiento. ¿Por qué? Porque aquella alma, que un día prometió amor eterno y causó una herida profunda, ahora está cumpliendo la ley del retorno, saldando la deuda emocional que dejó atrás. Y la felicidad, que en un principio parecía un regalo divino, revela su verdadero rostro, un instrumento de reajuste kármico. Divaldo Franco ha relatado en conferencias conmovedoras cómo muchas personas que se encuentran profundamente enamoradas en esta vida están, en realidad, cumpliendo acuerdos espirituales complejos. Uno de los casos que compartió fue el de una mujer que amaba intensamente a su marido, a pesar de que él la trataba con desprecio y frialdad. Ella lo defendía, lo protegía, lo justificaba, porque sentía en lo más profundo de su ser que tenía una deuda con él. En una regresión espiritual, guiada por un médium experimentado, se reveló que, en una vida pasada, ella lo había traicionado brutalmente, causándole una muerte trágica. Ahora, encarnada como su esposa, su alma se había propuesto reparar el daño, incluso a costa de su propia felicidad. Es importante entender que el universo espiritual no castiga por venganza. El reajuste no es una condena, sino una oportunidad de evolución. Pero mientras el alma no comprende esto, vive sus relaciones con un sentimiento de carga, de sacrificio excesivo, de entrega sin reciprocidad. Vive creyendo que amar es sufrir, que querer es renunciar siempre, que ser feliz implica pagar un precio. Y eso no es amor verdadero, es deuda. Es el reflejo de vínculos kármicos no redimidos, de promesas hechas bajo juramentos de sangre, de pactos sellados en momentos de desesperación o muerte, que siguen vivos y activos siglos después. Chico Xavier, por medio del espíritu Emmanuel, explicó que muchas veces la felicidad en una relación puede ser apenas el inicio de un proceso de rescate espiritual, y que debemos observar nuestros vínculos con profundidad. ¿Por qué amo tanto a esta persona? ¿Por qué me siento responsable por su bienestar más allá de lo razonable? ¿Por qué, a pesar del dolor, no consigo alejarme? Las respuestas a estas preguntas pueden estar en existencias anteriores, donde nuestras elecciones generaron compromisos que ahora necesitamos cumplir. En este laberinto emocional, también hay quienes,
Al reencontrar un amor de otra vida, experimentan una felicidad tan grande que sienten miedo. Un miedo inexplicable de perder, de que algo trágico ocurra. Ese temor viene del subconsciente espiritual. Es la memoria profunda de una separación anterior, de una muerte súbita, de una traición inesperada. El alma recuerda que ya fue feliz, y que esa felicidad le fue arrebatada. Por eso ahora teme, se aferra con desesperación, se vuelve posesiva, controladora, ansiosa, y, sin saberlo, acaba destruyendo con sus propias manos lo que tanto ama. Porque no ha sanado, porque aún lleva dentro de sí la deuda emocional de un amor mal vivido. La médium argentina María Fernández Colavida decía que la mayor cárcel del alma es la ilusión de que amar es sufrir. Muchas personas están atrapadas en relaciones kármicas donde la felicidad inicial sirve solo como anzuelo, como prueba. El universo las une para que aprendan, para que liberen, para que comprendan el verdadero sentido del amor, que no es deuda, ni sacrificio, ni renuncia perpetua. Pero mientras no lo entiendan, seguirán viviendo ciclos de dolor bajo el disfraz del amor intenso. Así, en este entrelazado de destinos, muchos de nosotros estamos amando con el alma cargada, amando con la memoria del dolor, amando con las cadenas de una deuda no comprendida. Y esa felicidad, que un día nos iluminó, se va transformando lentamente en una carga. Porque en el mundo espiritual, todo lo que no se resuelve, regresa. No por castigo, sino por justicia. No para hacernos sufrir, sino para enseñarnos a amar con libertad. Las señales del destino. Cuando el universo une, hay momentos en la vida en los que todo parece haber sido meticulosamente preparado por una fuerza invisible. Detalles minúsculos que se encadenan con una precisión sobrenatural. Una llamada, inesperada. Un lugar al que decidimos ir en el último segundo. Una canción que suena justo cuando el corazón necesita una respuesta. No son casualidades, son señales. Sutiles, silenciosas, pero profundas. Y cuando se trata de almas conectadas por un amor que trasciende el tiempo, el universo no guarda silencio. Él actúa. Los espiritistas como Allan Kardec, en su obra El Libro de los Espíritus, ya advertían sobre estas conexiones invisibles que se forman entre los espíritus afines a través de sus múltiples existencias. Él explicó que, cuando dos almas se han amado profundamente en una vida pasada, crean lazos energéticos tan fuertes que el plano espiritual se ve casi obligado a facilitar nuevos encuentros. Así, cuando una deuda emocional o espiritual permanece inconclusa, o cuando un amor puro fue interrumpido bruscamente, el destino se mueve, orquestando una nueva oportunidad para que esos lazos se rediman o se consumen. Chico Xavier, guiado por el espíritu Emmanuel, reforzaba esta idea en sus psicografías. Él narraba casos emocionantes de reencuentros espirituales en los que dos personas, separadas por tragos amargos de vidas anteriores, se encontraban en esta encarnación bajo circunstancias tan improbables que solo podían ser explicadas por la intervención directa de una inteligencia superior. Una mujer que soñaba desde niña con un par de ojos castaños, profundos en rostro, y que los encontró años después en un desconocido que le ofreció ayuda en medio de una tormenta. No era coincidencia, era una señal. Ivondo Amaral Pereira también abordó este tema con intensidad. En su libro Memorias de un suicida, narra cómo las entidades espirituales trabajan incansablemente en el plano invisible para guiar a las almas hacia las pruebas que ellas mismas aceptaron antes de reencarnar. Muchas veces estos encuentros parecen dolorosos, confusos o incluso caóticos, pero en el fondo, cada paso está cargado de propósito. El universo no improvisa, el universo recuerda. Los signos del destino no siempre se presentan como algo glorioso. A veces vienen envueltos en dolor,
en pérdidas o en desafíos. Un accidente que cambia el rumbo de una vida. Un viaje cancelado que provoca un encuentro inesperado. Una relación fallida que abre el espacio exacto para que otra, profundamente kármica, se manifieste. El universo se comunica en susurros y a veces en gritos. Divaldo Franco, en una de sus conferencias, relató cómo el amor verdadero siempre busca reencontrarse y que las almas que se han amado, incluso si han fallado mutuamente, tienen el derecho sagrado de intentarlo de nuevo. Según él, las señales del destino son como faros espirituales. Nos guían hacia lo que necesitamos, no necesariamente hacia lo que queremos. Porque el reencuentro de dos almas no siempre viene acompañado de alegría inmediata. Muchas veces, lo primero que despierta es el dolor antiguo, el miedo, la culpa, pero tras esa nube espesa, brilla la posibilidad de sanación. Y cuando finalmente se produce el encuentro, hay un reconocimiento que va más allá de la razón. No es amor a primera vista, es un recuerdo que estalla en el pecho. Es el alma diciendo, te he estado esperando. Es el destino cumpliendo su promesa silenciosa. En esos momentos, el tiempo parece detenerse y la atmósfera se llena de algo indescriptible, como si los propios ángeles del universo se inclinaran en reverencia. Las sincronías se multiplican. Gustos en común que no tienen sentido lógico. Frases repetidas al unísono. Fechas que se cruzan con una precisión asombrosa. Sensaciones de déjà vu que sacuden hasta los huesos. Y la certeza, sin palabras, de que aquella persona no es nueva, es eterna. Lo fue, lo es y lo seguirá siendo, más allá de esta existencia. La ciencia aún lucha por comprender estos fenómenos. La psicología los llama coincidencias significativas o sincronicidades. Pero para quien las vive, no se necesita una explicación. Basta con sentir. Porque el alma reconoce, porque el espíritu sabe, y en esos instantes en que el universo une, la vida se transforma. Nada vuelve a ser igual, porque el reencuentro con un amor kármico no es solo un regalo, es una misión. Es la oportunidad de saldar deudas invisibles, de reescribir historias antiguas con tinta de perdón, de amor y de verdad. Es el universo diciendo, aquí tienes otra chance, hazlo mejor esta vez. Mientras algunos buscan señales en las estrellas, otros las encuentran en una mirada, en una lágrima compartida, en el silencio que no incomoda. Porque cuando el universo une, no se necesitan palabras, solo se necesita sentir. Y tener el coraje de seguir el camino, aunque esté lleno de sombras. Porque al final, es el alma quien guía, y el destino quien cumple. Liberarse del amor que ata, para vivir el amor que eleva. Hay amores que no nos dejan respirar, que se enredan como raíces viejas en los rincones del alma, oprimiendo lo que debería ser libre. Amores que se arrastran desde otras vidas, nacidos en la intensidad, alimentados por la obsesión, y mantenidos vivos no por la ternura, sino por el miedo a soltar. Son esos amores que aprisionan, que atan con la promesa del para siempre, aunque ese para siempre se haya transformado en sufrimiento. Amores que se confunden con la dependencia, con el karma no resuelto, con la necesidad de completar algo que ya está roto desde antes de comenzar. En el plano espiritual, esos vínculos son visibles. Los espíritus elevados, según nos enseñan, obras como El libro de los espíritus de Allan Kardec, pueden observar los hilos energéticos que unen a dos almas. Algunos son luminosos, fluidos, suaves como el viento que acaricia. Otros, sin embargo, son densos, enredados, oscuros, y emiten una vibración de dolor y apego. Son amores que se han vuelto cadenas, no puentes. Amores que, en vez de elevar, arrastran. Ivonne do Amaral Pereira, con la sensibilidad de quien ha visto más allá del velo, describió estos lazos en sus relatos psicográficos como verdaderas prisiones invisibles. Espíritus encarnados que,
Aunque aparentemente viven en libertad, cargan en su campo energético el peso de una relación pasada no sanada, promesas hechas al borde de la muerte, juramentos pronunciados en medio del desespero, pactos de eternidad firmados no con amor, sino con miedo. Y cuando el alma reencarna, esos compromisos no se disuelven, persiguen, se manifiestan en relaciones donde no hay crecimiento, solo repetición de patrones dolorosos. Divaldo Franco, con la claridad de un sabio del alma, ha enseñado que el verdadero amor no exige, no encarcela, no cobra. El verdadero amor es como el sol, ilumina sin preguntar si merece, calienta sin pedir algo a cambio. Por eso, cuando un amor nos ahoga, cuando nos hace sentir menos, cuando su presencia nos consume más de lo que nos nutre, no es amor, es apego. Y el apego, decía Chico Xavier, es el disfraz más cruel del amor. Pero ¿cómo liberarse de un amor que ata? ¿Cómo cortar un lazo que parece más fuerte que la propia voluntad? El primer paso es reconocer que no se trata de soltar a la otra persona, sino de soltarse uno mismo. Es mirar dentro, con honestidad, y aceptar que ese vínculo ya no construye, solo mantiene el alma estancada. Y eso duele, porque hay una parte de nosotros que se siente culpable, que teme estar traicionando una historia antigua, una promesa, una vida. Pero la evolución espiritual exige movimiento. Y a veces el acto más amoroso que podemos realizar es soltar, para que ambos puedan seguir su camino. El plano espiritual trabaja con justicia, pero también con compasión. Espíritus guías, mentores y protectores muchas veces intentan enviar señales, intuiciones, sueños, para ayudarnos a comprender que ese amor ya cumplió su propósito, que la deuda fue saldada, que el aprendizaje se consumó. Pero el alma, en su confusión, insiste, se aferra a lo conocido, incluso cuando eso conocido hiere, porque el alma, cuando está herida, confunde intensidad con amor, sufrimiento con fidelidad, pero hay un amor distinto, un amor que eleva, que no pide, sino que ofrece, que no exige presencia constante, pero celebra la libertad del otro. Ese amor nace cuando nos liberamos de las amarras del pasado, cuando dejamos de buscar mitades para sentirnos enteros, cuando comprendemos que el amor verdadero no es posesión, es comunión, y solo puede florecer en un terreno limpio, libre de los escombros de antiguas pasiones no sanadas. Liberarse de un amor que ata no significa olvidar, no significa negar lo vivido. Significa honrar esa historia con gratitud, aprender de ella y dar el paso hacia una nueva versión de uno mismo. Una versión capaz de amar sin perderse, de acompañar sin depender, de compartir sin exigir. Es entonces, y solo entonces, cuando el alma se vuelve capaz de vivir el amor que eleva. Y cuando ese amor llega, no hay cadenas, no hay miedo, hay calma, hay crecimiento. Hay silencio compartido que habla más que 1000 palabras. No hay necesidad de control, porque hay confianza. No hay necesidad de pruebas, porque hay certeza. Ese amor no viene a llenar vacíos, sino a expandir plenitudes. Las almas que se liberan del amor que las ata, muchas veces lloran, porque soltar es un acto de fe. Pero después del llanto, viene la paz, y en esa paz, el universo vuelve a actuar. Con nuevos encuentros, con nuevos comienzos, con nuevas oportunidades. Porque el amor que eleva no es raro, solo espera a que estemos listos.